cierta dificultad con el sonido, como se dieron cuenta, se llega a viciar. Le invito a que pase más al frente. No rehúse la invitación, porque nos va a ayudar a nosotros también. Pasen al frente si usted puede hacerlo, si no, también entendemos y comprendemos el por qué. Yo le digo. Quiero que se sitúe en su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo número 4, versículo número 4. Segundo libro de Samuel 4:4. A esa sección de la palabra de Dios se le conoce como los libros históricos. Se va a dar cuenta cuando usted, ¿verdad?, se introduce a la lectura de la palabra de Dios, que hay una gran cantidad de historia, ¿no? De historia bíblica. Historia del pueblo de Israel específicamente, y en algunas ocasiones de algunos pueblos que también intervinieron en esta historia bíblica, aunque no se trata del pueblo hebreo. Segundo libro de Samuel 4:4. El tema de hoy, en continuación con la serie Historias que pueden ser las tuyas, o Historia que puede ser mi historia, el día de hoy está titulada La historia de un hombre marcado por la tragedia y restaurado por la gracia. La historia de un hombre marcado por la tragedia y restaurado por la gracia. Inmediatamente lo van ustedes a ubicar. Leamos en voz alta este texto, 2 de Samuel 4:4. Adelante, hermanos. Hijo de Saúl, tenía un hijo deseado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nobleza le tomó y huyó, mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño que tocó. Su nombre era Mefiboset. Vamos a orar. Padre bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, porque tenemos tu palabra, Señor, en nuestras manos y accesible a hacer la lectura de forma pública. Gracias, Señor, porque a través, Padre, de personajes de la Biblia, podemos aprender aspectos del carácter formativo que tú haces a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que estas historias también hablan de hombres falibles, no hombres, Señor, que sean totalmente perfectos como tú lo eres, pero sí en la búsqueda, Señor, de poder agradarte. Y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba, ¿verdad? Hay historias en la Biblia que muestran a veces lo peor del ser humano. ¿Como quiénes? ¿Quiénes muestran, verdad, lo peor del ser humano? Bueno, un personaje de ellos es Herodes el Grande, ¿verdad?, que mandó matar a los bebés menores de 2 años en Belén. ¿Recuerdan cuál fue ese episodio? Porque fue durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También la historia de Judas, ¿verdad?, muestra lo peor del hombre, porque estando tan cerca de la gracia, no pudo ser alcanzado por ella y por el contrario, traicionó y entregó a Jesús. Pero también hay historias de hombres íntegros, como la de Daniel y como la de Job. Y aunque no es mi punto, ¿verdad?, hablar sobre estos personajes, podemos entender que de una u otra parte la palabra de Dios y Dios mismo, al revelársela a sus escritores, nos muestra aspectos humanos, enteramente humanos, de personas que podríamos decir en qué momento fallaron y en qué momento también se fortalecieron.
Porque ahorita tocamos este punto, sabemos también que vamos a hablar de David. Y David, ¿verdad?, se identifica como un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Estas historias de hombres íntegros son muy conocidas, pero hay otras historias de personas que aparentemente solo fueron víctimas de las circunstancias. Y entre estas historias se encuentra la de Mefiboset. Ya leyó usted ese nombre, ¿verdad?, al término del versículo número 4. Aquí, siendo niño de 5 años, en una huida se le cae a su nodriza y queda lisiado de los pies. Queda cojo de los pies. Este personaje es el que recibe gracia y bendición por parte del rey David. Y en realidad es una hermosa historia que nos muestra un cuadro del amor y de la gracia. Y cuando menciona un cuadro, menciona algo que se puede aplicar. No estoy mencionando algo que es un tipo de Cristo. Cuando se habla acerca de un tipo de Cristo, la Biblia misma especifica que este es un tipo y nuestro Señor Jesucristo el antitipo. Pero en este caso es un cuadro, ¿verdad?, del amor y la gracia. Y amor y gracia, hermanos, son dos conceptos que están profundamente relacionados en la Biblia, pero no son lo mismo. Contienen diferencias. Mientras el amor es la esencia del carácter de Dios, porque lo sabemos, porque la misma Biblia lo revela en 1 Juan 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Dios es amor. No solamente expresa amor, sino en esencia es amor. Y en esa esencia, ¿verdad?, de amor hacia sus criaturas, por eso es que Él no se podía negar a sí mismo y envió a su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Y eso tiene que ver con la gracia, porque la gracia divina es el favor inmerecido que Dios concede al ser humano. Es decir, no merecíamos la salvación, pero Dios nos dio la oportunidad de obtenerla a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Efesios 2:8 lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ajá. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero empieza diciendo que por gracia somos salvos. Es decir, un don inmerecido para nosotros. Así que, hermanos, la gracia divina y el amor divino, hay diferencias. ¿Y en dónde radica esa diferencia? Bueno, el amor de Dios es la motivación que mueve a Dios y que emana de su propia esencia. Y la gracia es la expresión de ese amor hacia quienes no lo merecen. Y la historia de Mefiboset ilustra ambas verdades. Y así que en el momento que leímos este pasaje por primera vez, vamos a escuchar ese nombre, Mefiboset, ahí en el libro de 2 Samuel 4:4. En un pequeño versículo se resuma una desgracia, ¿lo notaron? Jonathan, ¿sabemos quién es Jonathan? El hijo de Saúl, y tenía una relación de amistad profunda ¿con quién? Con David, ¿verdad? Con David. Y esto parece ser un poco, no contradictorio, pero sí había una situación, ¿verdad?, complicada para que esta relación de amistad se llevara, porque Saúl odiaba a David. Saúl odiaba a David. En ese pequeño versículo menciona precisamente este aspecto. Dice que ya aquí cuando se ha escrito, ¿verdad?, este libro de Samuel, obviamente sabemos que su autoría humana, porque Dios se lo reveló a Samuel, ya había pasado un tiempo de que había sucedido esto, por eso es que se conocen como historia, como libros históricos. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo que estaba lisiado de los pies. Aquí menciona algo que ya había sucedido en el pasado y menciona el por qué estaba lisiado de los pies. Dice que tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel una noticia. ¿La noticia de quién? De la muerte de Saúl y de Jonatán en una batalla. Ellos murieron en una batalla contra los filisteos. Y su nodriza, la encargada de cuidar al hijo de Jonatán, ¿verdad?,
toma al pequeño Mefiboset y huye. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y ahí menciona que su nombre era Mefiboset. Ahora, hermanos, como nos refería a esta amistad entre David y Jonathan, fue una amistad extraña, ya que Saúl, el padre de Jonathan, odiaba a David. Y ese odio no era un odio cualquiera, no era un simple rencor, era un odio a muerte. Y ocasionado, ¿por qué? Porque Dios desechó a Saúl. Dios desechó a Saúl como rey y en su lugar levantó a David como el rey de Israel. Y en la cultura de Israel, incluso en otras culturas, hermanos, los reyes tomaban este puesto por sucesión. Es decir, el padre siendo rey, al morir dejaba al hijo como rey, al primogénito, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y entonces, esto iba en sucesión los reyes, eran genealogías reales. Así que Mefiboset, hermanos, pertenecía a la familia de Saúl, el primer rey de Israel. Y este Mefiboset tenía derechos reales y derechos legales. Es decir, por sucesión, él podría haber aspirado a ser rey de Israel, o por lo menos estaba en la posición de príncipe, porque entendemos que un príncipe son los hijos del rey, las princesas son los hijos de los reyes. Así que cuando había una disputa por la realeza, en algunas culturas, era común que se asesinara a todos los descendientes del rey que habían muerto en la disputa. ¿Con qué fin? Con el fin de que no continuara esta sucesión. Y en este caso, Saúl y Jonathan habían perdido contra los filisteos en el monte Gilboa y había llegado la noticia, ¿verdad?, de que habían muerto. Y su nodriza, de cual no se refiere el nombre, ¿verdad?, con el deseo y buena intención de librar de la muerte a Mefiboset, lo toma siendo niño, pero en esa huida de él lo deja caer. ¿Recuerden la edad? ¿Qué edad tenía cuando el niño cayó? 5 años. ¿Quién tiene un niño de esa edad? ¿Verdad? Cercanito, 4 o 5 años. Lo puede uno cargar fácilmente, ¿no? Pero también son débiles. Cayó y se lastimó. Y parece que ahí había terminado la historia de Mefiboset. Pareciera que podría quedar en el anonimato, pero Dios tiene planes cuando revela su palabra. Y no volvemos a saber nada de Mefiboset hasta el capítulo 9. Vayan al capítulo 9 de este mismo libro. Segunda de Samuel, capítulo número 9. Tiene un subtítulo ahí, en ese inicio de capítulo. ¿Cómo dice? Bondad de la vida hacia Mefiboset. Una bondad que fue obviamente impulsada por Dios, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Y voy a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13. ¿Lo tenemos? En realidad ese es todo el capítulo, ¿verdad? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Cuando se refiere a la casa, se refiere a la familia. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por amor de quién? De Jonathan, no de Saúl. Por amor del hijo de Saúl, Jonathan. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Quédense con ese nombre también. El cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan. Cuando se refiere a aún ha quedado un hijo de Jonathan, parece dar a entender que hubo más hijos, pero que no estaban con vida, ¿no? Ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Este es el lugar donde llegó este pequeño. Y vino Mefiboset, porque fue llamado por el rey, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia.
Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Por amor de Jonatán, tu padre. Cuando usted tiene buenos amigos, ¿verdad? Las bendiciones se extienden. Dice algo, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Sin lugar a dudas tenía una autoestima muy baja, ¿verdad? ¿Quién es tu siervo? Es decir, ¿quién soy yo para que inclines tu mirada a mí? Me considero como un perro muerto. Y hermanos, estas eran palabras muy fuertes, porque los perros eran animales que eran considerados inmundos dentro de precisamente esa ideología, ¿verdad? Muy hebrea, y que incluso llegó hasta el tiempo de Jesucristo. ¿Recuerdan ese pasaje donde una mujer se acerca para pedirle por su hijo y le dice, el Señor Jesús no es bueno, ¿verdad?, que darle de comer, que quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos? Ajá. De una forma muy descriptiva estaba diciendo que no pertenecía al pueblo hebreo. Y afortunadamente, ¿verdad?, por la forma en la que Dios actúa, esta mujer dice, bueno, a unos perrillos, ¿verdad?, recogen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y Dios obra, ¿verdad?, y por su fe, un milagro. Dice el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás, dice la palabra de Dios, y almacenarás fruto, ¿no? Los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, a la mesa del rey. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa. Perdón, Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset ¿qué? Un hijo pequeño. Esto es referente, hermanos, al tiempo que había pasado desde que cayó, quedó lisiado, hasta el momento que David lo encuentra. ¿Notaron? Ya era una persona adulta. Y este pequeño se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hice el capítulo número 4 que leíamos. Al capítulo número 9 lo podemos hacer en minutos, ¿cierto? Sí. Usted lo puede leer en una de sus lecturas, ¿verdad?, diarias, y se va a dar cuenta que por lo menos han pasado 20 años de historia. 20 años. Y esto, hermanos, nos permite tener una estimación de la edad de Mefiboset cuando responde al llamado de David. ¿Qué había pasado durante esos años? Bueno, David se había consolidado como el rey de Israel. Había ya llegado a Jerusalén, había librado algunas batallas, su ejército, ¿verdad?, había ya proclamado ser leal a David. Había aspectos que en la historia de la Biblia no se mencionan mucho, pero que sucedieron dentro de la vida de David. Y habían pasado 20 años. De hecho, ¿verdad?, Jerusalén ya para este tiempo se le conocía como la ciudad de David. Cuando se refiere también la Biblia a la ciudad de David, ¿a qué ciudad se refiere? A Jerusalén. Cuando se refiere a la ciudad del gran rey, ¿a qué ciudad se refiere? A Jerusalén. Cuando se refiere a Salem, ¿a qué ciudad se refiere? A Jerusalén. Hermanos, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la edad? Porque Mefiboset pasó de su infancia a su juventud con discapacidad. Una discapacidad que él no se produjo. Un infortunio que no fue
en base a algo que él haya hecho errado. Prácticamente podemos decir se trató de un accidente. Y durante ese tiempo en el que creció en su infancia, y durante ese tiempo en el que llegó a su juventud, tuvo una mujer y tuvo un hijo, él sabía perfectamente que pertenecía a una familia real. Pero aparentemente, ¿verdad? Si no aparece este capítulo número 9, Mefiboset hubiera permanecido en el olvido. Y quizás el recuerdo más fuerte de su niñez fue esa caída. Esa caída. Un accidente, como lo dije, al que no tuvo culpa. Una desgracia que vino por alguien que tuvo la buena intención de salvarle la vida. Ahí en esos 5 años, no solamente había perdido, ¿verdad?, su salud con respecto a esa situación de sus pies, también perdió a su padre, a Jonathan, perdió a su abuelo, perdió el título de príncipe, y para él, ¿verdad?, vino a ser una persona común y corriente. Incluso quizás él, por la precisión que hace, como un perro muerto, más abajo de lo que quizás se podría considerar una persona normal, que estuviese 100% en sus capacidades. Quizás, ¿verdad?, hubiera permanecido en el olvido si no hubiera sido que David, movido a misericordia, quiso hacer misericordia a la casa de Saúl. Y ahí estaba Siba. Y Siba, ¿verdad?, ahí en ese momento muestra un carácter correcto, porque dice: sí hay alguien. Si hay alguien, Mefiboset, hijo de Jonathan. Así que, hermanos, curiosamente el lugar en donde se encontró refugio se llama Lodebar. Y este lugar, ¿verdad?, una de sus referencias es que significa tierra sin importancia. Qué interesante, ¿verdad? A veces las cosas Dios las acomoda de tal forma que muestra algunos aspectos el por qué, ¿verdad?, surgen estos nombres. También es importante, hermanos, porque la Biblia enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ya lo mencionamos. Ahora la pregunta es: ¿David era perfecto? ¿Tenía una perfección absoluta? ¿Podemos encontrar errores morales en su vida? Sí. ¿Cuál recuerdan? El adulterio, ¿verdad?, con Betsabé. Y de ahí se desprendió otro también terrible, el asesinato, ¿verdad? Así es, la falta de confianza que tenía hacia Dios porque mandó a hacer un censo. Eso fue otra de las situaciones. Parece que no es el mismo David cuando está pasando por esos trances. El mismo David que enfrentó a Goliat. Parecen dos personas totalmente diferentes. Pero sin embargo la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Esto qué es, hermanos, entonces? Esta expresión que acabo de decir está encaminada a la orientación de su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios era un hombre que estaba orientado al corazón de Dios. Un corazón que sabía arrepentirse cuando se equivocaba. Un corazón que ansía agradar a Dios. El Salmo 63, que es precisamente de su autoría y obviamente por la revelación del Espíritu Santo, dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Eso es un corazón, ¿verdad?, que busca a Dios. Esto nos habla de un corazón que desea tener comunión con el Creador. Pero ¿cómo aplicamos esta hermosa historia de gracia? Vamos a ver 3 puntos. Uno de ellos: a pesar de nuestras caídas, hallamos gracia en Dios. A pesar de nuestras caídas, hallamos gracia en Dios. Hay caídas, hermanos, que dejan profundas huellas. Profundas huellas. Un niño que a los 4 años, obviamente desde antes ya podía correr, ya podía moverse de forma libre, cerca quizás de una casa real, la casa de los hijos de un rey. Tenía sirvientes y entre ellos la nodriza. Un niño que podía, vamos a decirlo así, gozar de una libertad obviamente correcta, como un niño la debe de tener. Pero al momento de quedar lisiado de los pies, cada mañana tenía que levantarse quizás con ayuda de alguien. Quizás un instrumento de madera que tuviese para apoyarse. Su vida había cambiado radicalmente.
Si antes veía a otros niños jugar, en ese tiempo ya no era tan fácil el poder hacerlo. Y hermanos, hay caídas también que nos dejan a nosotros profundas huellas. Heridas que, como en el caso de Mefiboset, no se provocó él, y heridas que nosotros no nos provocamos a nosotros mismos. Palabras que nos llevaron a perder seguridad. Quizás en la niñez usted tuvo alguna palabra de parte de un ser querido, porque son las que más daños hacen, cuando en realidad pueden llegarle a afectar y producirle una falta de seguridad. Algunos crecieron con problemas para vencer una timidez insana. La timidez quizás expresar en público, la timidez quizás de poder hablar lo que sentimos, pero simplemente lo reprimimos porque tenemos temor a la burla y tenemos temor a la confrontación. En Cristo, hermanos, la restauración de una vida puede ser completa. Y es completa, Él ofrece completa. Pero a veces nuestras culpas, a veces esa ansiedad que nos abarca, esa preocupación, esos recuerdos que en la memoria tenemos, no nos van a dejar avanzar. Así que, hermanos, cuando no tenemos una restauración completa puede suceder si primeramente entendemos que tenemos una nueva identidad, o por el contrario, mejor déjeme decir lo siguiente: tenemos una restauración completa cuando entendemos que Dios nos da una identidad nueva. El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y aparte dice, como para reafirmarlo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, desafortunadamente hay quienes caminan una gran parte de su vida como si estuvieran lisiados en sus relaciones. Como si estuviéramos lisiados por nuestra culpa, lisiados por el dolor de un abandono, lisiados por un matrimonio roto o por una incomprensión de alguien en el que buscamos apoyo y no lo obtuvimos. En resumen, quizás hubo algo que produjo un cambio que arruinó algo en su vida, como la arruinó en Mefiboset. Porque no solo los infortunios producen cambios, hermanos, gracias a Dios, porque Dios también produce cambios, ¿verdad? Quiere cambiar esos aspectos negativos por positivos, esos aspectos inmorales por morales, esos aspectos de pensamientos erróneos por pensamientos cautivos por la identidad del Espíritu Santo que habita en nosotros. Jeremías 33:3, no lo busquen, dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que solamente son del conocimiento de Dios y para aquellos a los cuales Dios se los quiere dar. Pero hace falta algo de parte de nosotros: clamarle a Dios. Clama a mí y yo te voy a responder. Y dentro de todas esas cosas es la restauración. Y dentro de todas esas cosas es la disciplina. Y dentro de todas esas cosas son las bendiciones inmerecidas. También 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Hay cosas que Dios ha preparado para aquellos que tenemos una expresión de amor genuino hacia Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Con todas tus fuerzas. Y en ese amor que nosotros expresamos a Dios, Dios de forma recíproca nos recompensa y nos dice que hay cosas que ojos no vio ni oído yo, que ni siquiera han subido en corazón, hombre, ni siquiera te las has imaginado, ni siquiera te las has contemplado, porque son cosas que solamente pertenecen al dominio de Dios. Esas son las que Dios ha preparado para ti. Y obviamente las estaremos experimentando también cuando ya estemos en plenitud con Cristo. ¿Qué otra cosa podemos ver a través de esta historia? Número 2. Dios suele ocupar hombres para mostrar su gracia en nosotros. Dios suele ocupar hombres o mujeres para mostrar su gracia
en nosotros. Hay aspectos que ahorita, ¿verdad? No debería hacer falta mencionar. Cuando me refiero a hombres, me refiero al género humano. Pero aparentemente parece que ahora sí hay que estar, ¿verdad?, siendo más detallistas. Bueno, ¿por qué después de tantos años? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué después de tantos años le vino la inquietud a David de preguntar por la casa de Saúl, por las generaciones de Saúl? Definitivamente, ¿verdad? Solamente por un sentir que proviene de Dios. Solamente por un sentir que proviene de Dios. La pregunta fue: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Ya David estaba en una posición real. Podía hacer muchas cosas. Tenía poder y tenía recursos. Pero es muy interesante, hermanos, que fue David quien buscó el hacer misericordia. No fue un pedido de Mefiboset, no fue un pedido de Siba, no fue un reclamo que hayan tenido porque Mefiboset era un hijo de un rey. Fue el sentir que Dios puso en David. Así como Cristo tuvo la iniciativa de buscar al perdido. Porque fue Cristo quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso, hermanos, abarca a nosotros. Estábamos perdidos. La palabra de David da confianza al corazón de Mefiboset. Porque después, cuando se presenta, le dicen: no tengas temor. No sé si lo notó en la lectura. No tengas temor. Y hermanos, ¿cuántas veces escuchamos de parte de Dios: no tengas temor? Se lo dijo a Josué, se lo dijo a David, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a los discípulos ahí en medio del mar. Y simplemente le dicen: no tengas temor. Mandó emisarios, claro, ángeles. En el nacimiento de Cristo le dijeron a José y a María: no tengas temor. Y estas palabras de no tengas temor, ¿acaso no son palabras que buscan reconciliarnos con Dios y llevarnos al punto de entender que contamos, como lo hemos cantado, como un poderoso gigante? No es cualquier Dios, no es cualquier persona a la cual le podamos poner nuestra confianza, y ni siquiera deberíamos de tener nosotros un atisbo de duda de que Él tiene todo el poder. Hermanos, estas palabras son similares a las que escucharon de parte de Dios cuando dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Son palabras reconciliadoras? Cuando dice: vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El llamamiento del evangelio, hermanos, es un evangelio que reconcilia. Es un evangelio que te dice: tú siendo enemigo de Dios y aunque no te lo mereces, Dios quiere hacerte tu amigo a través de Cristo. Son palabras que nos llevan a entender que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, independientemente de nuestras imperfecciones, pero con la actitud de querer agradarle, pero en ocasiones lleguemos a caer, Dios nos da siempre una salida, ¿verdad? Como les hemos mencionado otras veces. Que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios. ¿Quién es? Cristo. Así que el llamado que Dios hace a la reconciliación, hermanos, es misericordioso. Tan misericordioso como lo hizo David como Mefiboset. Porque no solamente le quiso hacer misericordia. ¿Hasta dónde se excedió la misericordia? No sé si lo noten. Pero él pudo haber dicho: ok, Mefiboset, te voy a dar las tierras. Ah, bueno, ya, me siento complacido. Pero ¿qué dijo el rey? No vas a comer en la mesa del rey. Vas a comer conmigo, de forma diaria, en mi presencia, para que la gente conozca que tú recibiste gracia y que esa gracia nadie te la puede quitar. Hermanos, en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Hay algo que le angustie?
Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una deuda, puede ser no sé lo que usted sea. Yo no estoy diciendo que Dios le va a venir a usted a poner dinero a su cuenta. ¿Ya? Pero la de esa mesa, ¿qué quiere decir? Él está contigo. Jesús dijo, cuando estaba precisamente hablando de la última cena, ahí, ¿verdad? Que no tomaría nuevamente esa cena y ese vino hasta que lo haga con su iglesia. Todavía Él está preparando mesa para su iglesia. Punto número 3. Que vamos a ver otra característica importante. La lealtad, una característica de un hombre restaurado. La lealtad, una característica de un hombre restaurado. Si usted ha sido restaurado en comunión con Cristo por la sangre que Él vertió en la cruz y se reactivó esa comunión con Dios su Padre, por consiguiente deberíamos ser leales a Él, ¿no? Por consiguiente deberíamos siempre orar por las mañanas, darle gracias por los alimentos, estar al pendiente, ¿verdad? Precisamente de esas experiencias que nos hace vivir, que nos muestra su presencia. Y la historia de Mefiboset, hermanos, está íntimamente marcada por un siervo suyo. ¿Recuerdan cómo se llamaba el siervo? Siba. Siba. Y muestra un contraste evidente de dos corazones y cómo cambian los corazones y sus motivaciones. Este siervo fue quien informara a David de la existencia de Mefiboset, allí en el que leímos, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 4. Y aunque inicialmente mostró un corazón sujeto a David, porque hizo lo que David le dijo, regresó a las tierras, se le dieron las tierras nuevamente a Mefiboset, incluso se hizo siervo él y sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 15, ¿verdad? Ya no me acuerdo cuántos siervos más. 20. Ah, qué bueno que se acuerden de números. Muy bien, hermanos. Pero este siervo, ¿verdad? Pues se quedó como siervo de Mefiboset. Pero al pasar el tiempo, después del capítulo 9, surge algo en la vida de David. Una época difícil para David nuevamente. Absalón, su hijo, quiere tomar el reino. ¿Recuerdan? Sí. Y hace un complot para tratar de derrocar a David. Pero David hace lo contrario como si fuera un enemigo común, porque a un enemigo común se le hubiera enfrentado, pero era su propio hijo. ¿Y qué es lo que hace? Huye. David huye precisamente de su hijo Absalón, porque Absalón intentaba matarlo. Y en esa huida David y sus hombres habrían de padecer hambre, y entonces aparece nuevamente Mefiboset y Siba en el capítulo 16. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo número 16. Quiero dar lectura a algunos versículos. ¿Usted se ha acostumbrado a su Biblia? Y dice, ay, no puedo manejar otra Biblia como esta. ¿Verdad? Así me pasa a mí. Esta Biblia, ya lo he mencionado, es arcoíris, y aquí aparecen en este recuadro que voy a mencionar las palabras, ¿verdad? En color gris, porque el gris tiene identificado son cosas negativas que suceden dentro, ¿verdad?, de algunos personajes o que narra la Escritura. Y dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el siervo, ¿verdad?, de Mefiboset, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle, y con ellos, ¿qué llevaba él? 200 panes, ¿verdad? Perdón, un par de asnos. Si no, ¿dónde iba a cargar los panes, verdad? Un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Uno dice, qué lección, pero déjenme decirle que esto era precisamente, pues lo voy a decir así, el menú que se podía transportar y que no se iba a echar a perder rápidamente, y era muy normal para ellos.
Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para los montes de la... Perdón, son para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados. Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Parecía ser muy buena actitud, de verdad, de Siba. Te voy a ayudar. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Es decir, ¿a quién se estaba refiriendo? A Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho esto. No lo dijo claro, esto no lo dijo Mefiboset, pero Siba sí lo quiso decir. Dijo así, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Qué estaba intentando decir? Que iba a tomar el lugar de David. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Es decir, ¿sabes qué? Le voy a quitar lo que le di. Y respondió Siba, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Qué clase de gracia quería, verdad? A través de halagos y a través de mentiras. Y vino el rey David hasta Beurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Bueno, eso ya es parte de nuestra historia. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver la letra de aquí? Cuando habla acerca de esto, hermanos, David pregunta, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba responde, ha quedado en Jerusalén porque dice, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Esta era una acusación muy grave. Era como decir que Mefiboset estaba esperando la muerte de David para tomar su lugar. La cosa es que David le creyó, le dijo, quítale todo lo que le di. Y le quitó todas sus propiedades a Mefiboset y se las entregó a Siba. Pero sucede lo siguiente, ahora vayan al versículo 24. De ese mismo capítulo. ¿Del 16? Nomás trae 23. 19, 24. ¿Saben qué es para mantenernos despiertos, hermanos? Segunda de Samuel 19, 24. Todavía Mefiboset seguía huyendo, ya Siba estaba gozando de algunos privilegios que le dio, ¿verdad?, el rey por mentir. Obviamente los consiguió de forma incorrecta, pero habría de encontrarse nuevamente David con Mefiboset. Y en el versículo 24 del capítulo número 19 dice ahí, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, a David. ¿Y cómo estaba Mefiboset? No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Pues no estaba en las mejores condiciones, ¿verdad? Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Recuerdan que le preguntó a Siba, ¿dónde está Mefiboset? Y le dice a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó. ¿A qué siervo es? Siba, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enálbardame un asno y montaré a él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, recordando lo que había hecho Saúl. Y yo también soy digno de muerte, toda la casa, toda la familia, somos dignos de muerte si así el rey lo decide. Y entonces dice, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa, no se le olvidó esto. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Es decir, ¿tengo más derecho de la misericordia que el rey me pueda dar? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Bueno,
hasta la misericordia se extendió así, ¿no? Van a dividir las tierras. Pero observen lo que dice con Mefiboset. Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome, ¿qué? Todas. Para que mi señor el rey, dice, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? No me interesan los bienes materiales. Lo que me interesa es tu vida. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. ¿Y acaso a Dios, mejor dicho, a Cristo, le interesó toda su gloria para poder venir por nosotros? Filipenses nos habla de eso, hermanos. El cual hubo un sentir en él, que siendo él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, ¿verdad? Y forma de siervo. Y termina diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. En el aspecto de Mefiboset decía mucho. Desde el día que salió no había cuidado sus pies, no había arreglado su barba, no había lavado sus vestidos. Era una señal pública, hermanos, de duelo. Esto era lo que se hacía cuando había un duelo profundo. Y David preguntó, ¿por qué no fuiste conmigo? Bueno, la explicación fue, es que mi siervo me engañó, me dijo que era cojo, mejor quédate, ¿no? ¿De qué me vas a servir? ¿Me vas a atrasar? Pero el plan era, yo voy a ir con el rey y le voy a decir que Mefiboset quiere tomar tu lugar. Había premeditación, ¿no? De alevosía y ventaja. Así que, hermanos, cuando ve David a Mefiboset, su respuesta demuestra quién decía la verdad. Déjalo tomar todo, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Termino. Esta frase dice mucho, hermanos. Si realmente Mefiboset hubiera querido el reino, jamás habría dicho eso. Déjale todo a él. Lo único que le importaba era que David hubiera regresado sano y salvo. Y aquí nos podemos detener un momento para hacer una reflexión final. ¿Seguimos a Cristo por sus bendiciones o porque hemos recibido la gracia de estar en su presencia? Por la gracia de estar en su presencia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Y si en algo nos ayuda la historia de Mefiboset, ¿verdad? Es entender que Dios quiere nuestra lealtad. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por tu palabra, por los cuadros hermosos de historias bíblicas donde el Señor nos muestra cómo debe de ser nuestro carácter. Un carácter agradecido porque, Padre Santo, nos miraste a nosotros sin merecerlo y acudiste a nosotros a darnos salvación porque no podíamos obtenerlo. Y Padre bendito, ¿qué pides de nosotros? Sin lugar a dudas, mi Dios, es que seamos leales a ti. Que no volteemos a ver, Señor, a otras creencias equivocadas. Que, Padre bendito, nuestra única actitud hacia tu palabra sea estudiarla, aprender de ella y edificarnos. ¿Cómo podemos mostrar nuestra lealtad? Quizás sería la pregunta que surge. Aparte de no inclinarnos a dioses ajenos. Padre bendito, sin lugar a dudas es obedecer tu palabra. Tener la comisión, Señor, la comisión que tú dejaste en Mateo 28 como parte fundamental de nuestro hacer y de nuestro querer. El ir y predicar a otras naciones. Parte también tiene que ver con el que amemos a los niños, porque estos te pertenecen y tenemos que ser herramientas para que ellos, Padre Santo, sean sensibles, Padre, a ese llamado. También, sin lugar a dudas, poder compartir y tener comunión entre nosotros como iglesia. El tolerarnos con nuestras fallas y el apoyarnos para que estas fallas, Señor, vayan decreciendo y queden nulificadas por la bendición que tu Espíritu Santo hace en nosotros y a través de nosotros. Permite que seamos de bendición también, Señor, a nuestros semejantes, cualquiera que esto sea, pero especialmente a los de la familia de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien. El Padre Santo, que cada día
tengamos un encuentro contigo y la bendición diaria, Señor, la podamos experimentar. Ya tienes para nosotros pan, Señor, en nuestra mesa y suple lo necesario porque tú lo prometiste. Ahora, Padre bendito, bendícenos también a nosotros y cuida de nosotros, Señor, y que no nos olvidemos, Padre Santo, de nuestros semejantes. Y en el nombre de Cristo, Señor, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén.